Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana vienen distintas personalidades a contarnos acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les dejo nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. Y por último, por si nos quieren escribir algún mail con alguna idea o algún nombre de algún invitado a este ciclo, lo pueden hacer escribiendo a laradioactiva@gmail.com. Antes de empezar con la entrevista, le doy las buenas tardes a cada uno de ustedes que se fue uniendo. Y bueno, deseándoles que les guste esta entrevista y que bueno, podamos conocer un poquito más a nuestro invitado, tanto ustedes desde ese lado de oyentes, como yo desde el lado de comunicador o periodista, para así hacer una entrevista lo mejor posible. Nuestro invitado del día de hoy se puede unir a la entrevista y bueno, poder conversar un ratito con él. Ahí está. Hola Fito, buenas tardes. Por fin, disculpame, pero no encontraba cómo entrar. Soy medio de madera para esto. No pasa nada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bárbaro, mejor imposible. Acá en Paraíso, que es Punta del Este, Ajá. un lugar, un lugar maravilloso. Acá tengo a una cuadra la playa, del otro lado a 2 millas de la playa, y ahora estoy acá en mi taller donde yo pinto todos los días. Ahí va. Así que me hablas desde tu área natural, por decir así. Sí, sí, sí. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arrancamos con la entrevista. ¿Cómo no? Bien, les cuento a todos ustedes que en el día de hoy nuestro invitado es el señor Adolfo Fito Sayago, más conocido como Fito Sayago. Él es un pintor y escultor de Uruguay que sus obras se encuentran en varios países del mundo y bueno, en un montón de lugares también de el Uruguay en sí. Así que, Fito, cuando te parezca, empezamos con las preguntas. Dale cuando quieras, todo bien. Bien, la primera. ¿Cuál es el mejor momento del día para realizar tu trabajo? ¿Tenés algún Mirá, momento predilecto? mirá, he pasado por todas las etapas, ¿viste? Antes era noctámbulo, ¿viste? Todo pintaba de noche, no sabía ni qué hora terminaba, de repente eran las 5, ¿viste? Así de la mañana. Así en este momento estoy del otro lado, estoy al revés. Ahora me levanto a las 5, 5:30 de la mañana, doy la vuelta acá por la punta, caminando, salgo a caminar un rato, me baño y ya me vengo para el taller a pintar. O sea que a mí la mañana me rinde mucho, ¿viste? Hasta las 3, 4 de la tarde, esta hora, recién acabo de terminar de pintar un cuadro, es lo que me rinde ahora en este momento en la mañana. Bien, pero por algo en especial o porque decís, bueno, voy cambiando con el tiempo. Claro, bueno, ahora después invierno, viste que invierno acá en Punta del Este es bastante frío y viste, entonces cambia un poco la rutina, pero igual vengo a trabajar temprano y dejo las caminatas para la tarde, viste, ya que la temperatura está más agradable. Perfecto. Pero ya No, a la noche bajan las persianas, viste, ya no no soy más noctámbulo. ahí va. Así que no, eso está bueno también porque viste que quizás es como decíamos el otro día en comunicación privada entre nosotros, que quizás es como un cantante, ¿no? El artista tiene que dedicar a cierto momento del día que dice, bueno, estoy más fresco en un día que quizás en otro, que no lo haría por el hecho que no, quizás no me sale o me sale, pero no es de la misma manera que yo quiero. Sí, vos sabés que acá, ya te digo, acá, para lo que yo trabajo, lo que yo pinto, al estar rodeado de la naturaleza, al estar rodeado de lo que yo trabajo, es un estímulo constante, ¿viste? Sea que haya tormenta, que haya día lindo, día de viento,
acá la ventaja que tenés en Punta del Este es que siempre tenés un lugar resguardado, ¿viste? Según de dónde sople el viento, o vas para el lado de la Mansa, o para el lado de la Brava, ¿viste? Siempre es un lugar que inspira, ¿viste? Entonces, te es mucho más fácil trabajar, más en lo que pinto yo, ¿no? Que la mayoría son marinas, ¿no? Bien. Y justamente recién cuando hacía la introducción, notaba el tema de ser pintor y escultor, porque las dos cosas son en tu caso. Quería preguntar si hay mucha diferencia o vos notás que es totalmente distinto, ¿no? Porque una cosa es hacer un cuadro y otra cosa es una obra, una escultura, ¿no? Sabés que a mí me pasó algo muy raro, ¿no? Yo siempre tenía muchos amigos escultores, ¿viste? Y veía. Y un día fui a la casa de uno de ellos que tenía como una, ¿viste? Tiene un nombre técnico, pero yo te llamo como si fuera plasticina, capaz que todo el mundo conoce, ¿viste? Para modelar. Así que no pude creerlo, me fue mucho más fácil modelar. Hice como unos peces así, unas cosas. Fue mucho más fácil modelar eso y trabajar lo que creo que hice 3, 4 veces en 20, 30 minutos. ¿Cuál es el tema? El tema del escultor es que vos pasás después de ahí tenés que, después de esa obra que hiciste, por ejemplo, vamos a poner en el caso de un pez. Hiciste un pez, para hacerlo en bronce, tenés que hacer un molde, y en un momento la obra desaparece. Porque cuando vos cuando vos sacás el molde ese, ¿viste? Ahí la obra no existe más. Entonces, ahí el molde vos lo tenés que llenar con lo que es el bronce fundido, ¿viste? El bronce en estado líquido, y de ahí se llena todo el molde y después se deja secar y ahí aparece de vuelta la obra. O sea, es un proceso, mira, para mí es un poco, ¿cómo te puedo decir? Yo soy bastante ansioso, me cuesta bastante llegar a ese proceso, ¿viste? Pero después ahora yo estoy trabajando con unas velas, ¿viste? Está bien, todo relacionado al mar, ¿viste? Acá el horizonte en Punta del Este, de la isla Gorriti, siempre ves velas navegando, ¿viste? Entonces, empecé a trabajar con velas, que hago los moldes yo, y encontré una manera de fundir un poco más rápida y más fácil, ¿viste? Bueno, bien, eso está bueno. Entonces hay diferencia, ¿no? No es que es igual, no. Se ve que hay un No. trabajo de... Vos fíjate que, claro, acá en una escultura la escultura tiene que ser un 360, ¿viste? Tenés que mirarla todo alrededor. Una pintura la mirás solamente de frente. Claro, sí, es verdad. Y justamente hablando de este trabajo que haces hace tantos años, ¿quién fue la primera persona que te acercó a este mundo? Porque es un mundo, convengamos que cada profesión es algo distinto y bueno, habla también de lo que es las influencias, que quizás algún familiar, algún amigo, puede ser un vecino, no sé. Mirá, de mi familia, yo me enteré después de que mis abuelas eran autodidactas y habían pintado, ¿viste? Una no la llegué a conocer, pero en una mudanza encontré un cuadro y digo, ¿y este de quién es? Era de una abuela tuya que había fallecido antes que yo naciera. Y la otra nunca me había dicho que había pintado, pero pintó un solo cuadro en su vida. Y generalmente fue una marina, increíblemente, ¿no? Pero yo me fui acercando al mundo del arte, ¿viste? Yo me fui acercando, yo iba a Crandon, a un colegio bilingüe, teníamos doble horario, y después tenías materias extras que si querías las hacías y si querías no. Y había una que era pintura, que la daba un profesor mío que fue desde chico, desde primero de escuela, que fue profesor mío de dibujo, profesor del colegio de dibujo. Y me arrimé al taller de él y no tenía la edad. Y me decían que no podía entrar porque me faltaba edad todavía. Y que, ¿por qué no puedo entrar? Porque, bueno, lo volví loco hasta que me dejó entrar a esa edad, de edad de chico. Y de ahí nunca más me despegué de la pintura, ¿viste? Y también se me hizo más fácil entrar al mundo de la pintura y del arte porque siempre soy muy abierto, digamos, con pintores acá, por ejemplo, que Carlos Páez Vilaró o acá Cacho Tejera, un pintor de acá, Enrique Medina, pintores o escultores también como Broglia, pintores y escultores conocidos de acá,
yo era un poco a veces el che pibe, ¿viste? Les ayudaba, me acercaba a ellos, les ayudaba a hacer tal cosa, ¿viste? A embalar exposiciones, a hacer cosas, a hacer trámites, todo, y por otro lado, claro, con ellos aprendía, ¿viste? Montones. De hecho, ellos me llevaron a la primera galería cuando yo tenía 20 años, ¿viste? 19 años, 20 años que empecé a vivir de la pintura ahí, ¿viste? Se me hizo más fácil porque fui de la mano de tipos grandes de acá de la pintura, ¿no? Claro, con colegas es mucho más fácil a veces. Con colegas y colegas ya consagrados, a mí no me conocía nadie. Claro. Y hablando del trabajo y demás, de la vida personal, ¿no? Esta pregunta. ¿Qué otras cosas te apasionan? Porque está bien, al trabajo a uno lo apasiona por algo, lo hace, no es que está obligado a hacerlo, pero hay algo que te apasiona, no sé, leer un libro, escuchar música, cocinar, no sé, la verdad yo te doy distintas opciones. Yo soy muy inquieto, digamos, bastante hiperactivo, digamos. O sea, todo lo que nombraste, casi todo lo hago, pero mirá, yo fui deportista, me gustó mucho el básquetbol, jugué en Nacional profesionalmente un par de años, o sea, hice todas las formativas, todo, llegué a juveniles, después llegué a primera. Pero después me ganó la pasión por la pintura. El deporte me encanta, el fútbol, el básquetbol, después la cocina. Yo tengo una chacra donde cultivo nueces, donde tengo ovejas, donde tengo invernáculos, me gusta meter la mano en la tierra también. Y ahí, ¿viste? De ahí saco la materia prima para cocinar, ¿viste? Ahora ayer de la chacra traje no sé cuánta cantidad de berenjenas y de cosas que hoy de noche no sé qué voy a hacer, ¿viste? Algo de eso, ¿viste? Pero morrones, berenjenas, voy a hacer, a ver, capaz que voy a hacer tipo unas berenjenas a la napolitana. Capaz que voy a cocinar hoy eso. Bueno, bien, después contá cómo salieron en todo caso. Bueno, espero que salgan bien. Sí. Y justamente hablabas recién de tu pasión por el básquet, es una de las preguntas justamente que había preparado. Lo voy a hacer con un juego de palabras para hacerlo más lúdico. Ese Fito que jugaba al básquet, ¿no? Si lo trasladamos a la actualidad, en esa edad, ¿no? Pensá, en la actualidad, tu edad en ese momento. ¿Podríamos decir que pintaba bien esa carrera de basquetbolista? ¿O hubiese sido algo muy poco creíble? No te voy a mentir, era meritorio, entrenaba mucho Bien, y lo que sí que usaba mucho la cabeza, ¿viste? Era bastante, digo, si bien era pasional, pero también usaba mucho la cabeza. Entonces, me colocaba en los lugares donde tenía que colocarme, me adelantaba a veces al juego. Ahora, no era buen jugador, o sea, era de montón. bien. Pero, como mi sueño era llegar a jugar a primera en el club de mis amores, en Nacional, y bueno, y ahí llegué, hasta ahí llegué. Bien, pero no pintaba bien la carrera de CIS o quizás vea los Y tropezones. bueno, mira, por algo me dediqué a pintar, ¿viste? Claro, En no. juveniles sí, porque era diferente, ¿viste? Pero en juveniles, después cuando ya, ¿viste? Llegás acá terminás juveniles a los 19 años, ya a los 20 años te metés en esa época venían muchos americanos a jugar acá, y yo ahí me revolvía, porque yo hacía de traductor, entonces, ¿viste? Ahí también quedaba, y aprendía mucho de ellos. Pero no era, no hubiera podido seguir. Incluso, ¿sabes qué? A veces los regímenes de concentraciones y eso, cuando venían las finales y eso, a mí me gustaba ser más libre, ¿viste? Que digamos. No sé si entendés, me gustaba Sí, más sí, sí, salir, no claro. mucho la disciplina deportiva, estaba todo bien, pero los fines de semana todos mis amigos salían, todo esto, y yo tenía que ir a concentrar, ¿viste? Para los partidos y eso, y no. Eso es lo que menos me gustaba. Claro. Un poquito del otro también está bueno también, ¿no? Convengamos. Sí, pero viste que el deporte y la noche o ¿viste? La salida con amigos a veces hay que descansar mucho y si no después vienen las lesiones y esas cosas, entonces y me tiró mucho la pintura. Nosotros terminamos un campeonato, me acuerdo, y
y me había salido la primera exposición acá en Punta del Este, y dije, te largo todo. Largué todo y me dediqué a preparar esa exposición. Impresionante. No, no, no. ¿Y de qué jugabas? ¿Tenías algún puesto fijo o de lo que había? Era bastante versátil, o sea, jugaba organizando el juego, también jugaba a veces iba al rebote, a veces jugaba de lateral, o sea, me movía en toda la cancha por eso. Bien, Eso era bastante, me adaptaba a todo. eso está bueno. Eso, la verdad Eh, que habla bien de uno también, ¿no? Porque quieras o no, faltaba uno en un puesto, bueno, me ofrezco yo, ¿no? y claro, si no, tampoco tenía mucho más remedio, y si no, no jugaba. Claro. Y decías recién que te gusta el fútbol, pero ¿te gustaba jugarlo también de chico? ¿Te gustaba más verlo? No, me encantaba jugarlo, pero como no era bueno, iba siempre al arco. Ah, bueno, Este, bien. ¿Viste cuando falta uno, vos vas al arco, ¿viste? Bueno, yo iba al arco. Me gustaba jugar al fútbol, pero también me gustaba ir al fútbol. Mi padre desde chico me llevaba siempre a los partidos. Entre semanas, si había partido, me iba a buscar a la escuela y decía decía que yo tenía médico o algo así, me sacaba y me llevaba al estadio, ¿viste? Me quedaba, el Estadio Nacional de mi colegio quedaba a 5 cuadras y el Estadio Centenario quedaba a 5 cuadras también, o sea que pasaba, me buscaba y me llevaba al estadio. Eso es el gran recuerdo que tengo, de los buenos recuerdos que tengo de mi padre también, con cómo me hizo apasionarme por Nacional, por el Club Nacional de Fútbol, ¿no? Claro. Así que, bueno, si te sentías mal, ya sabemos que te atendían en una cancha. En una cancha de fútbol. Claro. Y justamente hablando de la vida del artista y demás, ¿no? Yo creo, por lo que veo, porque por ejemplo un cantante puede tener una banda, un equipo de fútbol o un equipo de básquet, puede tener más compañeros. En los deportes grupales, sobre todo, el tema del mecanismo del compañerismo se ve mucho. Yo te quería preguntar en el caso de un pintor, ¿crees que es un trabajo meramente solitario? Porque quizás vos decís, y mira, lo tengo que hacer porque la verdad es lo que me gusta, punto uno, y bueno, la verdad me encargaron un cuadro y sé que tengo tiempo hasta cierta fecha para poder hacerlo y si no lo entrego, bueno, o si no lo puedo hacer, se lo tendré que pasar a un colega. Claro, no, lo que tenés, yo integré una asociación de pintores, fue uno de los fundadores, eh, y acá hay mucha solidaridad entre los pintores, ¿viste? Nosotros formamos un grupo, ¿viste? Porque nosotros, por ejemplo, ahora en el mes de octubre vamos a ir a poner somos 5 o 6 pintores de acá que estamos viviendo en Punta del Este, que vamos a ir a hacer una exposición a Buenos Aires, auspiciado por la Embajada de Uruguay. Entonces, viste, por ejemplo, está Agó Páez Vilaró, está Ignacio Zuluaga, está Micaela Núñez, hay varios artistas que son de acá. Y bueno, y en eso, y también, viste, al ser bastante solitario, nosotros tratamos de juntarnos, de charlar, de ver, viste, ¿sabes para qué? Para que nos puedan, viste, dar un detalle a veces de algo que vos le preguntás, algo que te molesta de la obra, algo que a veces no tenés resuelto, ellos te dan una mano, viste, en eso. Está bueno consultar, y más que tenemos una amistad acá entre varios pintores, ¿no? Bien, También, ojo, otra cosa también. También hemos trabajado en duetos, ¿viste? Hemos ah, pintado cuadros entre dos artistas, dos pintores, por ejemplo. Yo he qué trabajado bueno. con Quique Sousa, con Fernando Fraga, y pintores que nos respetamos mucho, que charlamos, y nos da eso, ¿viste? Salió un día, vamos a hacer esto, vamos a pintar entre dos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y mezclamos nuestras pinturas y a la vez nos respetamos en lo que hace cada uno, ¿viste? Entonces cada uno aprende también del otro. Eso está bueno. Lógico. Y justamente te traigo algo a colación de todo esto de los artistas, ¿no? A mí siempre me apasionó el arte, pero desde el lado del que lo ve, más de hacerlo, la verdad es esa. Vos me pedís que te dibuje una casa y no te la puedo dibujar directamente. Para mí todas las casas tienen
la estufa a leña con el humito típico. Puede haber 40 grados y me decís dibujame una casa y yo te la dibujo igual. Yo te quería preguntar por algo que quizás parece medio tonto el ejemplo, pero es verdad que, por ejemplo, si nos ponemos a analizar distintos artistas, ¿no? Como Picasso, Gauguin, Van Gogh, quizás tienen más repercusión una vez ya fallecido el artista, ¿no? Que en vida, por el hecho de que quizás tenían obras reconocidas todavía hasta en la actualidad, pero quizás no vendían muchos. Por ejemplo, el caso de Van Gogh. En vida vendió un cuadro solo y se lo vendió a su hermano, por lo que tengo entendido. ¿Vos cómo ves Sí. eso, ¿no? Del artista, ves que está bien, es un trabajo que lleva su tiempo, yo creo que necesita mucho de la paciencia, de la tranquilidad, de la prolijidad también, no solamente estar tranquilo. Yo te quería preguntar en eso, ¿viste? ¿Cómo ves el tema de la vida del artista, haciéndolo y si no, también desde afuera? ¿Cómo lo verías vos, que es la vida de alguien que se dedica a esto? Mirá, lo primero que tenés que agradecer es que estás haciendo lo que te gusta. ¿Ah? Eso es lo primero. Yo siempre decía, viste, pero vos estás loco y vas a vivir de la pintura en Uruguay, y vos estás mal de la cabeza, no sé qué. No sé si va a vivir o no, pero lo que voy a hacer es voy a hacer algo que me gusta, que a mí me apasiona. Tuve la suerte de llegar, de que me vaya bien, de que me conozcan, pude conocer el mundo, pude exponer en varias partes del mundo, representando a mi país, a las costas del Uruguay, que es lo que yo mayoritariamente pinto. Pero se da también, yo siempre comento con la gente joven que va a empezar con esto, viste, que a veces es mucho el qué dirán, viste. A mí hasta el día de hoy me siguen preguntando si, che, seguís pintando como si fuera, viste, un hobby, no, es mi profesión pintar, viste. Digo, vivo de esto, gracias a Dios, ¿no? El tema es que a veces tu país no es el lugar donde podés triunfar. Yo siempre digo a cualquier pintor, a los chicos que empiezan siempre vas a encontrar a alguien que le guste lo que vos haces. ¿Viste? Esa es mi manera de pensar. Entonces, también tú tenés que investigar un poco dónde puede caer tu obra, ¿viste? Dónde, si tú trabajas acá y no tenés éxito en tu país, o no te va bien, o ves que la cosa no funciona, bueno, tenés que ir para otro lado, ¿viste? Tenés que, yo qué sé, siempre hay en otros lugares, Estados Unidos, es tanta la variedad de gente que hay, la cantidad de galerías que hay en el mundo, que siempre hay un lugar donde vos vas a caer bien parado. Bien. ¿Y te acordás a quién le vendiste tu primer cuadro por casualidad? Sí, a mi abuela. Le vendí Una, el recuerdo a mi abuela. Yo me acuerdo que necesitaba plata, ¿viste? Entonces pintaba, y yo pintaba cuando era chico, ¿no? Pintaba en caja de cartones, donde antes acá venían los ravioles en caja de cartones. ajá. Entonces ya parecía que tenía una... Entonces yo pintaba dentro de ahí, ¿viste? Eso que el otro, y le llevaba los cuadros a vender a mi abuela, porque mi abuela divina, me compraba los cuadros. Pero eso, digamos, de lo familiar. Los primeros cuadros que vendí, el primer cuadro que vendí fue en la primera exposición que hice en el cuartel de Dragones, se llama el Museo Didáctico Artista, acá en Punta del Este. Ujú. Y yo me acuerdo, traje 8 cuadros y vendí como 12, vendí más de lo que tuve que traer cuadros nuevos. Ah, Eso fue bueno. Y lo primero que se lo vendí, el primer cuadro de esos que se lo vendí a un uruguayo. Y ahí tengo una anécdota muy buena, que imagínate que yo en esa época tenía 20 y pocos años, ¿viste? 21 años, 22 años. Y estaba en la exposición y entra una señora argentina y dice, el pintor está por acá, no sé qué, que quiero conocerlo. Entonces, el que estaba en la puerta, el portero, le dice, sí, está acá, es él. No, dejate de bromar, ya se fue, viste, volvió, preguntó de vuelta y era yo al final. Entonces, ella no creía que una persona tan joven hubiera hecho eso. Y bueno, y ese fue también uno de los cuadros también de los que primero que recuerdo con mucho cariño, porque la anécdota era divertida. no, no, pero me imagino la emoción que habrás tenido, ¿no? Cuando vendiste tu primer cuadro, si querés, a nivel profesional, ¿no? Porque una cosa quizás, como decíamos recién, la familia, pero cuando es ya a una persona que lo está viendo y te dice, sí,
te lo compro, no importa lo que salga, la verdad me gusta ese cuadro determinado y lo quiero tener en mi casa, por ejemplo. Claro, claro, eso era, para mí era, y al principio, viste, los primeros cuadros te cuesta desprenderte, viste, y después te vas acostumbrando, ya está, viste, ahora ya no, ese que terminás, bueno, está. Yo no, yo ahora colecciono cuadros, pero no de los míos, de otros pintores, viste. Y hablando de eso, ¿no? Yo creo que cada uno le pone su impronta a su trabajo. Por ejemplo, no sé, un poeta en la forma de escribir con el tema de la rima o ciertas palabras que incorpora en sus versos para que justamente suenen mejor. En tu caso particular, yo sé que las marinas son el fuerte que tenés, que es lo que más haces. Por lo que estuve viendo también, te cuento que estuve investigando un poco de los cuadros para interiorizarme un poco más en el tema. Y de paso, yo estudio al invitado, así que por eso cuando hablé con vos en forma privada te contaba que estuve viendo un par de obras. Yo te quería preguntar si tenés alguna especie de costumbre que estén en todos los cuadros. No sé, me podés decir, uso más ese color que otro, por ejemplo. O la forma en la firma también, yo te cuento que estuve analizando algún par y me daba cuenta que no es una firma clásica, viste, que es en un costado chiquitita que a veces ponen el nombre y el año abajo. Es como una firma un tanto particular también, ¿no? Sí, la firma mía fue cambiando, no fue cambiando mucho, no la cambié mucho, pero me doy cuenta que está mucho más estilizada, ¿viste? La S es de una manera, la A son casi dos rayitas, ¿viste? La Y lo mismo, la O nada, ¿viste? Es como que la firma está más estilizada. No cambió mucho durante el tiempo, porque creo que la primera firma la S estaba unida, ahora ya como está como separada, ¿viste? No sé, pero eso sale solo, ¿viste? No es que uno lo piensa ni nada, va saliendo solo, ¿viste? Lo de la firma. Bien. Y justamente también cuando hablábamos de forma privada para poder coordinar toda esta entrevista, que de paso, nuevamente, ahora delante de toda la audiencia de la Radioactiva y obviamente de tus seguidores, te lo quiero agradecer. No, Quería por favor. preguntarte por el tema de la familia, ¿no? ¿Cómo te ven esta profesión? Por más que vos tenés tu vida privada y obviamente que el primer crítico de uno yo creo que es uno mismo en estos aspectos. Me contabas que tu hijo también pinta. ¿Cómo lo tomás? Vos decís, bueno, algo le heredé en vida, la verdad me hace la competencia, pero en el buen sentido, para ver quién pinta mejor. Sí, mirá, lo que para mí es un orgullo, ¿viste? Para mí es un orgullo que haya elegido la profesión del padre, ¿viste? Él de chico ya me acompañaba a muchos lados, ¿viste? Y yo a los 3 años, para que él esté tranquilo, yo me acuerdo que le daba unas témperas, le daba unos acrílicos, ¿viste? Cosa de que no se ensucie mucho o que se pueda lavar la cosa. Y él, en ese sentido, tenía una habilidad, ¿viste? Que yo lo veía, la habilidad. Entonces, yo encuentro los cuadros que tenía en casa de otros pintores, él ya a los 7, 8 años ya identificaba a cada pintor, ¿viste? Bueno, está. Y ahora empezó a trabajar, empezó a pintar. Por supuesto que los hijos, lo digo con experiencia, a los padres no le hacemos caso. Entonces, él marcaba su manera, cómo quería pintar. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Pedro Peralta, que es un excelente pintor uruguayo, que es el tipo que tiene una técnica acá en Uruguay, y él fue a aprender esa técnica con él. Y bueno, y ahora la está desarrollando. Nosotros el primer paso que hicimos un trabajo en común, que hicimos un mural acá en Punta del Este, los dos juntos. Fue una experiencia brutal para mí, para él. Discutíamos, intercambiábamos ideas, a veces nos enojábamos, pero yo soy su padre y él es mi hijo, entonces mi deber es decirle las cosas como son, ¿no? Pero la verdad que se ha despegado enormemente el año pasado y este año, porque aprendió muy bien. Yo creo que para la pintura lo primero es aprender la técnica. Bien. Y él, a partir de aprender la técnica, él se encontró un lenguaje propio. Como tú hablabas de los escritores, de los poetas, viste que si tú lees las primeras 5 frases o así, ya sabes, a veces sabes de qué pintor, de qué poeta o de qué escritor estás hablando. Bueno, tú ves de lejos un cuadro de él y ya lo identificás, viste, ya sabes que es de Joaquín.
Está bueno. Y para mí, la verdad que es un orgullo y yo siempre lo que lo puedo ayudar, lo ayudo, ¿viste? Bien. Y bueno, la última pregunta es algo ya más personal, pero que está bueno que la gente conozca un poquito más puertas adentro a Fito Sayago, más allá de lo que haces, de tu trabajo en el día a día, porque como te veo rodeado de cuadros, te soy sincero, ahí estábamos contemplando un poco del taller. Te quería preguntar Sí. qué otras cosas te apasionan. Si querés, es más, si querés mostrarnos algunos cuadros, mira que haces la respuesta a la ¿Y querés pregunta. que te haga un paneo te voy comentando? Mira, a ver, no sé Sí, si se ¿no? ve bien, pero ¿ves? Ahí va. Sí, sí, perfecto. Ahí se ve perfecto. Ahora estoy trabajando un poco más, viste acá el Cerro Pan de Azúcar, que es un lugar muy conocido acá, viste, Conozco. después tengo acá el Faro de José Ignacio, Ujú. después esto es una serie, ¿tá? A ver si lo ves ahí, que son como si fueran ventanas que dan al mar, viste, Sí, sí. ¿tá? ¿Ves acá hay otra ventana que como si fuera, o sea, es la idea viste, yo me acuerdo que iba a la casa de los pescadores y los pescadores tenían así como las ventanas cuadradas, viste, y Ujú. bueno, de ahí salió la idea. Acá tenés un poco los pinceles, la paleta, la espátula, todo lo que yo uso acá, todo Ajá. prolijito. Me gusta tener bastante todo prolijo, viste, Bien. todos los óleos. El papel higiénico, bueno, es gran amigo porque limpiás con eso, limpiás los pinceles, sacás de la espátula, sacás las cosas. Y este es el cuadro que estoy terminando ahora. ¿Se ve Ahí va. ahí? Sí, perfecto. Tengo el gusto de Ahí. conocer varios lugares de los que estás mostrando, así que estoy en tema. Sí, el lugar, viste, bueno, esto es un poco también, acá viste que hay también estos azules, acá esto digamos, acá no aparece el cielo arriba, sino que el cielo está abajo. Es el Ajá. reflejo del cielo sobre el mar, después de la lluvia, viste, que son paisajes, viste, que también son muchas cosas que vos ves, Bien. a otras que te imaginás, Ujú. pero la mayoría de las cosas las sacás de la naturaleza, ¿tá? De lo que vos ves. Después vos le vas poniendo tu impronta, tu cosa, ¿viste? A veces el reflejo que yo hago de una gaviota no es exactamente así, es mucho más libre, pero me gusta acentuarlo más, ¿viste? Me gusta que la ola tenga mucho empaste, mucho óleo, ¿viste? Para que dé la sensación de fuerza y de ruido, ¿viste? Bueno, son cosas que permiten que si vos ves un cuadro mío de lejos te des cuenta que decís, bueno, ese cuadro es de Sayago, ¿viste? Claro. Y respecto a las cosas que te apasionan, como decíamos recién, ¿no? Más allá del trabajo, ¿hay Y algo que... mirá, mucha cosa relacionada al mar, ¿viste? Por ejemplo, la pesca me gusta. Ahora que empieza la temporada de pejerrey acá, encantado, ¿viste? Me voy acá a 2, 3 cuadras y llevo el reel, tiro y saco pejerreyes. Claro. Después también tengo, acá también, bueno, me gusta coleccionar caracoles, ¿viste? Y ya te decía, bueno, el tema de la cocina, de cocinar, bueno, esos pejerreyes también lo cocino yo. Después, bueno, acá tenemos lleno de algas. Entonces saco las algas de acá, de la vuelta, me las llevo a casa, del lago, todo que lo otro, hacemos unos buñuelitos de algas que quedan riquísimos. Y ahora que yo tengo nueces, tengo nogales en la chacra, entonces ahora ¿qué hago? Pico las nueces, los mezclo con eso y quedan exquisitos. Están buenas. Mira, la verdad Así que nunca los probé. cuando vengas acá, si querés te invito y te convido con eso. Perfecto, mirá, eso mismo te iba a decir, si querés lo podés reafirmar, no pasa nada, porque a veces es mejor reformular la respuesta. Yo quería que asumas ese compromiso porque yo lo escuché y seguramente los oyentes de la radioactiva también, de que Fito Sayago me está invitando a comer buñuelos cuando vaya para Uruguay. Pero perfecto, de hecho es hecho. No lo Perfecto. dudes. ¿Compromiso asumido entonces? Compromiso asumido, claro que sí. Perfecto. Listo. Así que bueno, Fito, no te quiero robar más tiempo. La verdad es que conocimos un montón de tu trabajo, de tu vida personal. Pasamos por los orígenes cuando eras chico y también
entre el básquet y en la vida del artista, y la verdad es que fue un placer haber hablado contigo. Obviamente que si querés, te doy este momento también para aprovechar y contarle a la gente dónde se encuentra tu lugar de trabajo, también para que vaya a ver tus cuadros en Punta del Este mismo, si tienen ganas de ir a visitar los distintos cuadros que estás haciendo, lo pueden hacer, y en dónde estás ubicado para, obviamente, que la gente se acerque. Sí, yo estoy en la punta, ¿viste? En la calle 28, entre la calle 20 y la 18. O sea, digamos, para hacerlo más largo, tengo el muelle de Mailos a una cuadra, y en la playa del Emir la tengo a 2 cuadras y media. O sea que está en el centro de Punta del Este. Así que un placer nuevamente. Y para cerrar, te dejo dos preguntas más para que respondas. Bueno, en realidad es una pregunta y un pedido. La pregunta es si te sentiste cómodo a lo largo de toda esta entrevista que estuvimos desarrollando. Y la otra, que por favor le mandes un saludo a la Radioactiva, y sabes que tenés las puertas abiertas para cuando tú quieras hablar, me volvés a contactar, o mismo yo te vuelvo a contactar. No hay ningún problema, y así haremos una segunda parte. ¿Cómo no? Excelente, la verdad que estuvo muy divertida la charla, muy amena, muy espontánea, ¿viste? Sin clichés, sin nada. Así que te agradezco a ti, te agradezco a Radioactiva, ¿viste? Bueno, y que cuenten conmigo para lo que quieran, y bueno, y ya te quedás invitado a comer los buñuelitos. Si se saca algún pejerrey, capaz que lo acompañamos con un pejerrey. Perfecto, llevo un vinito blanco para acompañar el pejerrey también, ¿no? Impecable, allá que tenés buenos vinos. Perfecto, yo me encargo del vino y si querés el postre. Impecable, Listo. impecable. Te mando un abrazo grande, muchas gracias, a meterle con todo, porque la verdad es que se lo ve muy bien a todo eso, y bueno, ojalá que dentro de poco tiempo me encuentre un ratito en mi querido Uruguay, el cual tengo tantos afectos y tengo parte de la familia que vale la pena visitar, y obviamente que habrá un nuevo amigo que se llama Fito Sayago. Dale, cuando vengas acá no dudes en llamarme, que será bien atendido. Listo. Te agradezco muchísimo. Y bueno, lo mismo aquí por Buenos Aires, sabes que cuando vengas a exponer o simplemente de visita, me volvés a contactar, y incluso te puedo hacer de guía turístico por aquí. Impecable, muchas gracias, che. No, por favor, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chao, chao.